Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de mi pasión por el mundo del entretenimiento. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme de farándula? Especialmente cuando involucra a nuestros ídolos turcos. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más jugosos que ha sacudido el corazón de los fans de las novelas turcas, las famosas vacaciones secretas de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Esa escapada que generó ríos de tinta, especulaciones y suspiros en redes sociales, esa historia que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue encendiendo la llama de la curiosidad. ¿Listos para desenmarañar los detalles? Prepárense porque vamos a bucear en las profundidades de este posible encuentro, desde los rumores iniciales, pasando por las pistas sutiles, las fotos analizadas con lupa, hasta las teorías más descabelladas. Vamos a revivir el furor que desató esta noticia, y a analizar todo lo que se sabe sobre esta escapada que sin duda, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Y por supuesto, no olvidaremos el contexto, la época en la que sucedió, y cómo esto se entrelazó con sus respectivas carreras. Así que si eres fan de las novelas turcas de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te encanta estar al día con los chismes de farándula, no te puedes perder este vídeo. Ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y acompáñame en esta aventura llena de misterio y glamour. Vamos a descubrir juntos todo lo que hay detrás de estas vacaciones secretas. *** Un viaje al pasado, el origen del rumor ***. Para entender el fenómeno de las vacaciones secretas de Can y Demet, es crucial retroceder en el tiempo y recordar cómo surgió todo. Corría el año, bueno, digamos que hace ya algunos añitos. Y en el vibrante mundo de las redes sociales y la prensa turca, un rumor comenzó a propagarse como la pólvora, encendiendo la imaginación de miles de fans. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la exitosa serie Erkenci, ¿estaban juntos en secreto? Erkenci había sido un fenómeno. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. La conexión que irradiaban, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, todo esto traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores soñaran con un romance real. La serie arrasó en Turquía y conquistó corazones en todo el mundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, el público, ávido de más, comenzó a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada like, cada interacción en redes sociales. Y fue en este caldo de cultivo donde se originaron los primeros rumores. Las especulaciones se basaban en pequeñas pistas, indirectas sutiles, fotos en lugares parecidos, detalles que, combinados, alimentaban la esperanza de un romance fuera de la pantalla. La prensa turca, siempre atenta a las últimas novedades del mundo del espectáculo, no tardó en sumarse al juego. Los medios comenzaron a investigar, a lanzar sus propias teorías, a especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Era amor? ¿Eran solo amigos? ¿Era todo una estrategia de marketing para generar más interés en la serie? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. *** El detonante, el viaje a Italia y la intriga que lo rodeó ***. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo que los rumores tomaran vuelo y que todos empezaran a hablar de vacaciones secretas? La chispa que encendió la mecha fue un supuesto viaje. Las primeras noticias hablaban de una escapada, aparentemente a Italia. Un país que por razones diferentes, era muy importante para ambos actores. Can Yaman, en ese momento, ya era una celebridad en Italia. Su trabajo en la serie By Jane y su creciente popularidad en el país transalpino le habían abierto las puertas a nuevos proyectos y a una legión de fans italianos. Su encanto, su carisma y su dominio del idioma italiano lo habían convertido en un ídolo para muchos. Demet Özdemir, por su parte, ya era una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su trabajo en Erkenci y en otras producciones le habían valido el cariño del público y el respeto de la crítica. Aunque su fama era principalmente en Turquía, su belleza, su talento y su carisma la estaban llevando a conquistar corazones en todo el mundo. Según los rumores, Can y Demet habrían coincidido en Italia, en un lugar paradisíaco. Algunos medios mencionaron un resort de lujo con playas de ensueño,
aguas cristalinas y una privacidad absoluta. Imaginen la escena. Un lugar apartado del bullicio, lejos de los paparazzi, donde pudieran disfrutar de su compañía sin ser interrumpidos. Pero como suele suceder en estos casos, la información era escasa y las fuentes poco confiables. Ni Khan ni Demet confirmaron ni negaron nada. Y ahí es donde la intriga se disparó. ¿Era verdad? ¿Estaban juntos? ¿Simplemente se encontraban en el mismo lugar por casualidad? ¿Eran amigos disfrutando de unas merecidas vacaciones? ¿O se trataba de un montaje cuidadosamente orquestado para generar más interés en sus proyectos? Las preguntas eran muchas y las respuestas esquivas. Pero la imaginación de los fans, alimentada por la química que habían visto en la pantalla, se desató. La especulación se convirtió en el pan de cada día en redes sociales, foros de discusión y páginas de fans. Asterisco asterisco los detectives de las redes sociales, analizando cada detalle asterisco asterisco. Ante el silencio de los protagonistas, los fans, convertidos en auténticos detectives, comenzaron a analizar cada foto, cada publicación, cada like que daban en redes sociales. Se fijaron en detalles insignificantes, en pistas sutiles, en cualquier cosa que pudiera darles una pista sobre la verdad. Asterisco 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 los paisajes asterisco asterisco, ¿coincidían los paisajes que ambos compartían en sus redes sociales? ¿Eran los mismos árboles, las mismas playas, las mismas montañas? Los fans comparaban las fotos con lupa, buscando cualquier coincidencia. Asterisco 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 los restaurantes asterisco asterisco, ¿habían visitado los mismos restaurantes? ¿Se habían tomado fotos en los mismos lugares? Los fans investigaban cada restaurante, cada plato, cada detalle. Asterisco 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 la ropa asterisco asterisco, ¿llevaban la misma ropa? ¿Tenían accesorios similares? Los fans analizaban la ropa que llevaban, buscando cualquier coincidencia que pudiera delatar su presencia en el mismo lugar. Asterisco 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 los likes y los comentarios asterisco asterisco, ¿se daban likes en las publicaciones? ¿Se comentaban fotos? Los fans monitoreaban cada interacción, buscando cualquier señal de complicidad. Asterisco 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 los horarios de las publicaciones asterisco asterisco, ¿publicaban fotos a la misma hora, en el mismo lugar? Los fans analizaban los horarios de las publicaciones, buscando cualquier patrón que pudiera revelar la verdad. Todo era analizado al detalle. Los fans, armados con sus conocimientos de redes sociales, su intuición y su amor por la pareja, se convirtieron en auténticos expertos en el arte de la investigación. Y por supuesto, los paparazzi también estaban al acecho. Los fotógrafos, siempre ávidos de una buena exclusiva, intentaban, sin descanso, capturar una imagen que confirmara los rumores. Pero por alguna razón, la pareja logró mantener su escapada en secreto. O al menos consiguieron evitar que los paparazzi obtuvieran la foto definitiva que confirmara su relación. Esta habilidad para mantener la privacidad alimentó aún más la intriga y el misterio. Asterisco asterisco contexto profesional, momentos clave en sus carreras asterisco asterisco. Lo interesante de todo esto es que en ese momento ambos actores se encontraban en momentos profesionales muy diferentes, pero igualmente importantes. Sus carreras estaban en plena ebullición, y cada movimiento que hacían era analizado con lupa. Asterisco 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 Can Yaman, el ascenso internacional asterisco asterisco Can Yaman, en ese momento, estaba en el pico de su fama internacional. Sus proyectos en Italia, sus apariciones en programas de televisión, y su creciente legión de fans en todo el mundo lo habían convertido en un ícono. Su nombre era sinónimo de éxito, y cada proyecto que emprendía generaba gran expectativa. Asterisco 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 Demet Özdemir, consolidación y nuevos proyectos asterisco asterisco Demet, por su parte, seguía trabajando en Turquía, con proyectos exitosos y una base de fans muy fiel. Su talento y su carisma la habían convertido en una de las actrices más queridas del país. Y aunque su fama era principalmente en Turquía, su trabajo ya estaba comenzando a ser reconocido a nivel internacional. Entonces, ¿qué motivaría este encuentro secreto? ¿Fue una simple amistad que necesitaba privacidad? ¿Una reunión casual entre dos colegas? ¿O algo más profundo, algo que iba más allá de la amistad y la camaradería? Las especulaciones llegaron a niveles increíbles. Asterisco asterisco las teorías, rumores y especulaciones sin fin asterisco asterisco.
Las teorías sobre el posible encuentro secreto de Khan y Demet eran tan variadas como la imaginación de los fans. Algunos medios incluso afirmaron que estaban considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Y que estas vacaciones eran una especie de reunión para discutirlo. La posibilidad de una nueva colaboración entre ambos actores emocionaba a los fans, que ansiaban volver a verlos juntos en la pantalla. Otros directamente hablaban de un romance que por alguna razón querían mantener en secreto. La idea de una relación romántica entre Khan y Demet era un sueño para muchos fans, que creían que su química en la pantalla era un reflejo de una conexión real. La teoría del nuevo proyecto esta teoría sugería que las vacaciones eran una oportunidad para discutir un nuevo proyecto en conjunto, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria. Los fans esperaban ansiosamente el anuncio de esta colaboración, que prometía ser un éxito asegurado. La teoría del romance secreto esta teoría, la más popular entre los fans, afirmaba que Khan y Demet estaban manteniendo una relación romántica en secreto, y que las vacaciones eran una forma de disfrutar de su compañía sin la presión de los medios y de los fans. La teoría de la amistad esta teoría, más pragmática, sugería que Khan y Demet eran simplemente amigos que disfrutaban de su compañía y que deseaban pasar un tiempo juntos, lejos del bullicio y de la atención mediática. La teoría del montaje esta teoría, más escéptica, sugería que todo era una estrategia de marketing para generar más interés en sus proyectos y para mantener a los fans enganchados. ¿Qué sabemos realmente? La verdad tras el misterio Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estas supuestas vacaciones secretas? La verdad es que no mucho. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales. Todo se basa en rumores, especulaciones y análisis de redes sociales. Sin embargo, hay algunos datos que sí podemos considerar, y que nos pueden ayudar a armar el rompecabezas. La reserva de su vida privada ambos actores, especialmente Khan, siempre han sido muy reservados con su vida personal. Khan, conocido por su privacidad, siempre ha sido muy cuidadoso con la información que comparte sobre sus relaciones. Demet, aunque más abierta, también ha mantenido una cierta privacidad en su vida personal. Esto podría explicar en parte el hermetismo que rodeó esta supuesta escapada. La química innegable la química entre ellos, en pantalla, era innegable. Quienes vieron Erkencicus saben de lo que hablo. Su conexión era tan fuerte que era difícil no creer que había algo más. Y aunque la serie ya terminó, la conexión entre ellos sigue presente en la memoria de los fans. La presión mediática constante la presión mediática sobre ellos es enorme. Los paparazzi los siguen a todas partes, y cada movimiento que hacen es analizado y comentado. En este contexto, buscar un poco de privacidad para disfrutar de unas vacaciones tranquilas no es algo descabellado. El poder de la especulación la especulación es un ingrediente fundamental en el mundo del entretenimiento. Los rumores, las teorías y las conjeturas alimentan la curiosidad del público y generan interés en los actores y en sus proyectos. Posibles escenarios, la búsqueda de una respuesta Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Fueron realmente unas vacaciones secretas? ¿Hubo romance? ¿O simplemente fueron amigos que se reunieron para pasar un buen rato? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero podemos analizar los posibles escenarios. Escenario 1, romance secreto Este escenario es el más romántico y el que más desean los fans. Sugiere que Khan y Demet sí tuvieron una relación, pero que decidieron mantenerla en secreto por diversas razones, proteger su privacidad, evitar la presión mediática, o simplemente porque no querían exponer su relación al escrutinio público. Escenario 2, amistad especial Este escenario es más realista y plausible. Sugiere que Khan y Demet son amigos muy cercanos, y que decidieron pasar unas vacaciones juntos, lejos del bullicio y de la atención mediática. Compartirían una amistad especial, basada en la confianza y en el cariño mutuo. Escenario 3,
Estrategia de marketing ***. Este escenario es el más cínico y menos probable. Sugiere que todo fue una estrategia de marketing para generar más interés en sus proyectos, ya sea una nueva serie, una película o una campaña publicitaria. Escenario 4. Encuentro casual ***. Este escenario es el menos emocionante, pero también es una posibilidad. Sugiere que Khan y Demet se encontraron en Italia, quizás por casualidad, y que pasaron un tiempo juntos como amigos. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir ***. Lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés. Su química, su fama, su profesionalismo. Todo esto los convierte en una de las parejas favoritas del público. Y aunque las vacaciones secretas sigan siendo un misterio, lo que sí es seguro es que ambos siguen triunfando en sus carreras y nos siguen regalando momentos inolvidables. Can Yaman sigue cosechando éxitos en Italia y en otros países, con nuevos proyectos y con una legión de fans que lo siguen a todas partes. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en un ícono del entretenimiento. Demet Özdemir sigue consolidando su éxito en Turquía y en el extranjero, con nuevos proyectos y con una base de fans que la adoran. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Conclusión. El misterio que perdura ***. En definitiva, las vacaciones secretas de Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo un misterio. No hay pruebas concluyentes ni declaraciones oficiales que confirmen o nieguen los rumores. Pero a pesar de la falta de información, la historia sigue cautivando a los fans, que siguen buscando pistas y analizando cada detalle. Y aquí en mi canal, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja, a cualquier chisme, a cualquier rumor, porque como les dije al principio, ¿a quién no le gusta un buen chisme de farándula, verdad? Así que ya lo saben. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, las pistas, y hemos intentado desentrañar el misterio de las vacaciones secretas de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Te gustó el vídeo? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que realmente hubo algo más entre ellos? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó este contenido, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Y activen la campanita para que no se les escape nada. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.